Hablaremos hoy de los gimnasios en Grecia. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres, los muchachos, se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además de las del gramatista y el citaredo, integraban la educación. Los antecedentes a la práctica gimnástica pueden ubicarse en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica, civilización cretense, ¿no? O la civilización ¿cómo se llamaba la ciudad esta? Donde vivían Agamenón, Grecia clásica. El llamado salto del toro consistía en lo siguiente: el participante corría hacia un toro que lo embestía, agarraba sus cuernos y antes de ser revoleado por los aires ejecutaba una vuelta, una especie de salto mortal, y caía sobre el animal. No es fácil. No. Ya en tiempos de Pericles la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, pero había algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas, pero la gimnástica ateniense era la más encumbrada. Allí se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha a brazo partido, llamada pancracio, lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos. Mirá vos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva, a falta de aceite Johnson. Quedaban al pelear un poquitín resbalosos, pero también desarrollaban una fuerza notable que era necesaria para poder superar el aspecto, el efecto Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos. Mirá vos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva, a falta de aceite Johnson. Quedaban al pelear un poquitín resbalosos, pero también desarrollaban una fuerza notable que era necesaria para poder superar el aspecto, el efecto elusivo del aceite. Para aprender. Claro. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paedotribae. Fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los paedotribae, por decirlo así, entrenamientos de gimnasia. Uno para el mantenimiento de la condición física, otro para entrenamiento militar y un tercero como parte del adiestramiento de atletas, no ya de militares, sino de atletas. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, retóricos y filósofos que iban a mirar, iban de mirandas, ¿no? Si es que podían probar los gimnásticos que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Es decir, podían echar a los filósofos, pero antes alguien debería demostrar que el filósofo estaba ejerciendo una influencia negativa sobre la juventud, cosa que parece bastante fácil. Sí, claro, a Sócrates lo mataron por eso, sin ir más lejos. Había ciudades, en el Pelene aqueo, nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Eran pruebas físicas
que duraban 3 años. No está mal esto, y mucho mejor está esto otro. Tenían la obligación de pertenecer al coro. Claro. Todos los ciudadanos tenían la obligación de pertenecer al coro. Cantar era una obligación ciudadana. Nosotros, venturosamente, no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio. No estaría nada. Claro. En Atenas existían 3 gimnasios. El más importante era la academia. Sí, dígamelo. Unas generaciones después de Pericles se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la academia, iban allí durante el día. Estaba situada en que albergaba un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares y también lugares para beber y charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una barra. Claro, vamos a tomar un Gatorade. En el gimnasio ateniense, además de entrenarse uno los músculos, podía educar también la voz varonil. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente. Esa habilidad era requerida también para participar en los debates de la polis. Y estos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir los ensayos mecánicos de memoria. Claro, muy bien. En Esparta la cosa era solo física. Además, el gimnasio allí pretendía solo desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño. No existía en Esparta el espíritu agonal, el espíritu antecedente de lo que después sería el sport. El sport de los muchachos británicos, pero bien hecho. Pero el gimnasio espartano no. Estaba rodeado por un foso, de modo que los jóvenes competían entre sí con ferocidad y se arrojaban a la zanja unos a otros. Y Esparta fue también una de las pocas ciudades que propició que las muchachas practicaran ejercicios porque creían que las preparaba mejor para el parto. Y sí. Un último detalle. Las mujeres no podían participar de las competencias, ni verlas tampoco. Iban todos desnudos en principio, ¿no? Claro. Sí. No, justamente iban desnudos por esto, en virtud de la prohibición. De la prohibición. Porque, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos no había mujeres, pero ni siquiera en la tribuna. No, claro. Se cuenta que Ferenica de Rodas era una dama que decía... Prohibición. Porque, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos no había mujeres, pero ni siquiera en la tribuna. No, claro. Se cuenta que Ferenica de Rodas era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Algunos le creían porque era hija de un campeón de lucha y madre de otro campeón. En el ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada, se disfrazó de hombre, como en algunas películas, Claro. y se coló entre los atletas para ver, pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica se precipitó a la arena a saludar a su hijo que había ganado, se le cayó el disfraz y fue reconocida. Dice, ahí está Ferenica. Sí, me di cuenta por... La ley decía que una mujer encontrada en falta, se le cayó el disfraz y fue reconocida. Dice, ahí está Ferenica. Sí, me di cuenta por... La ley decía que una mujer encontrada en falta debía ser pasada por las armas. Sí, señor. Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Entonces... Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonaron. Pero, para impedir que el caso se repitiera, quedó establecido que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los Juegos. Está bien, muy bien. Y así nadie tenía la posibilidad de disfrazarse. Es decir, que fue ese episodio El que generó... el que propició la desnudez general. Mire si después del episodio de la papisa Juana se hubiera hecho lo mismo en el Vaticano. Mire si después del episodio de la papisa Juana se hubiera hecho lo mismo en el Vaticano. Hubiera sido tremendo, claro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? A mí me gustan los coreutas, desde luego, ¿no? Sí, estaba pensando en todas aquellas civilizaciones que han pensado para la educación de
sus clases dirigentes en general, aunque había algunas que no lo distinguían y si eran las mejores, pensaba en lo que hemos hablado alguna vez sobre los monarcas celtas, que debían entrenarse en el arte de las armas, pero también en el arte de la poesía. Claro. Y en general la música también forma parte de eso, de la formación de un caballero. Era frecuente que se aprendiese a jugar con algún instrumento, a componer poesía y la esgrima o la equitación y todo lo demás. Pero lo curioso es que de esa comunidad entre lo espiritual y lo físico, fundante en la madre patria Grecia, se ha pasado a una disociación, porque llegó un momento en el que pareció que uno no podía ser un buen jugador de algún deporte. Es más, en la práctica de los deportes nobles, se dice todavía en algunos deportes que las faltas no hacen falta jueces, porque las faltas se reconocen por cada uno del que las comete y debe expresarlas bellamente también. Nunca ha pasado en algún torneo de esgrima, pero está bien igual. Y lo que pensaba es que está bien esto, porque es lo único que garantiza que con el paso del tiempo uno pueda, cualquier fulano pueda disfrutar de una visión del mundo un poco menos miserable que la de la decadencia, puesto que ha gozado del cuerpo y tiene los instrumentos necesarios para que la lengua finalmente acuda en su ayuda cuando llegue ese momento que más tarde o más temprano a uno lo aqueja. Me han contado, no sé qué piensa usted, que la juventud se va. La juventud se va y ciertamente el gimnasio era un lugar para jóvenes que aprendían, pero también para personas mayores que enseñaban. Y bien señor grande, un maestro y un joven. Tanto que hasta había una edad que se consideraba ideal. Sí. Que ahora no la recuerdo, pero que podría ser 50 y 14. Sí, una combinación bien. Sócrates Alcibiades por ahí. Así es. Bien, claro, la juventud se va y uno pasa de ser un aprendiz a ser un señor más grande, luego se convierte en maestro. Que la juventud se vaya es de las peores noticias del universo. Es también el nombre de una canción de Sandro que no escucharemos y es también el subtítulo de una canción que alguna vez hemos compuesto para un pequeño episodio teatral. Se llamaba Si no me quieres hoy o la juventud se va. Y vamos a escuchar la grabación de este pequeño episodio casi como de comedia musical, la versión de Cecilia se va. Y vamos a escuchar la grabación de este pequeño episodio casi como de comedia musical, la versión de Cecilia Milone, estorbada por mí. Usted mismo, vamos. Si no me quieres hoy o la juventud se va, dedicada a los que alguna vez han practicado la gimnasia y la poesía, ahora mismo. Adelante. He visto el porvenir, el que ha nacido aquí jamás podrá salir. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más, la juventud se va. Deje la vida su apertado paño de luz y pesar. Ay, en este barrio tuyo la sombra es mi amiga y me viene a esperar. Hoy te digo que no, mañana volveré, pero no seré yo. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más, la juventud se va. Sé que mi esperanza es vana, pero si me miras vivo yo también. Dejen que me quede sola en la noche helada de la decepción. Se llama igual que vos. Lejos de la luz del día, tu neblina opaca mi débil visión. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más. La juventud se va.
Eran Cecilia Milone y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si no me quieres hoy. Comienzo de espacio publicitario. Hablaremos un poco de extravagancias de los ermitaños. ¿Tienen extravagancias? Claro, esta es la pregunta. Sí. Ya ser ermitaño es una extravagancia. Sí. Naturalmente, un tipo que se va a vivir a la Tebaida en la más absoluta soledad, ya es un poco extravagante. Pero es difícil registrar la extravagancia. Ahora, claro, después, en medio de esa soledad, ¿qué otra extravagancia puede mandarse un tipo que está solo? No tiene mucho lugar para la extravagancia, piensa uno. Y sin embargo, veremos que sí, que hay lugar para la fantasía, aún siendo uno una secta. Así que contaremos datos acerca de hombres que especialmente aquellos que en los primeros siglos del cristianismo se retiraban a los desiertos de la Tebaida o al de Wadi Natrun, en fin. Dijimos que en otros programas que algunos ascetas como Arsenio el Romano se rodeaban de desechos y agua podrida, probablemente con el fin de abastecerse de gas. No, lo hacían para padecer una constante pestilencia, que en el caso de Arsenio era porque él creía que esa pestilencia era propia del infierno. Otros practicaban la stasis, que era quedarse quieto durante varias semanas. Otros prometían no levantar la vista del suelo, y algunos, como San Salamán, llegaron al extremo de rechazar toda presencia, pero incluso si se le aparecían ángeles o el propio Cristo. La indiferencia era completa y ante todos. Ibas vos a visitar a San Salamán y te decía, no te atendía. Pero iba Cristo y no lo atendía tampoco. Ahí está. Se parece a uno que sí. Un gerente. Cuenta Teodoreto que Simeón el Viejo y su discípulo vieron en el desierto las manos de un hombre que sobresalían de un hoyo elevadas hacia lo alto. Un hoyo en el desierto y del hoyo salían dos manos. Se acercaron y notaron que junto al hoyo del que salían las manos había otro agujerito más pequeño por el que sobresalía una pequeña vara parecida al bambú, una pajita de Coca-Cola. Sí, algo así. Un anacoreta llamado Severo había pedido a sus discípulos que lo enterraran y le dejaran ese popotito, esa caña, para respirar y alimentarse. Simeón el Viejo y su alumno se retiraron cuando a través de la breve cánula escucharon un insulto. Oyeron. Porque el enterrado creía que la presencia de otros hombres allí podía ahuyentar a los ángeles que estaba esperando. Así como cuando vos le conversás a un pescador, le ahuyentás los pescados, cuando querés ayudar a una seta enterrado, le ahuyentás los ángeles que el tipo está esperando. ¿Se entiende? Y es perfectamente científico, digamos. No sé. En cuanto a la espera de los ángeles, había quienes no necesariamente se enterraban, sino que solamente rehuían cualquier presencia. Cuenta Postumiano que existieron ascetas que una vez retirados al desierto, jamás nadie los volvió a ver. Ahí eso me gustaron. Porque si, lo vi a fulano que siempre está solo, lo vi a fulano, es que todos lo ven a fulano. Solo no está. Claro, no está solo. Si lo ven demasiado, sí. Ese no es muy asceta que digamos. Me parece un señor muy mundano. Sí, asceta en el subte. Claro. Aseguraban también que aquellos que eran visitados por los hombres no podían serlo al mismo tiempo por los ángeles. Ahí está la cosa. Sucedió entonces en muchas ocasiones que los que se creían retirados con toda efectividad creyeron ver ángeles cuando en realidad quienes se le acercaban eran otros anacoretas que buscaban el mismo retiro. ¿Pero claro. qué era? Vos, por ejemplo, el gremio. Te hacías enterrar 10 años. Y, bueno, si ya llevo 10 años enterrado,
ya va siendo hora que aparezca un ángel. Decimos, Sí. Si no, ¿en qué país vivimos? Y ve venir un tipo caminando. Ahí está. ¿Qué decís? Debe ser un ángel. Sí. No, Otro. Dorio. Venía a caminar. Otro, peor todavía, otro anacoreta que venía buscando ángeles. Así no vamos a ningún lado. Dice que Postumiano cuenta la historia de dos ascetas que tuvieron una alegría efímera y luego un gran desengaño cuando se encontraron los dos en medio del desierto. Uno se prosternó ante el otro, creyendo ambos que enfrentaban a un ser celestial. Cuando notaron que eran hombres, terminaron trabándose en lucha. Se agarraron a piña. ¿Y no ves? Así que, ¿No ves que basta con que haya otro para sí. que...? Y así. Macario era un asceta que eludía los halagos. Y un visitante del desierto, interesado en conocerlo a Macario, porque tenía una celebridad como asceta, se acercó un día hasta su cueva y le preguntó: ¿es usted el gran Macario? ¿El gran Macario?, preguntó él. No lo conozco. El visitante recorrió todos los demás agujeros del desierto, que ya en un tiempo al principio era muy solitario el desierto, pero después está lleno de estaba lleno de agujeros con acentos adentro. Bueno, recorrió todos los agujeros y todos respondían Que no eran. que no eran. No, yo no soy el gran Macario. Y el visitante regresó a Alejandría, de donde había llegado, sin haber encontrado al anacoreta que buscaba. En realidad Macario solo aceptaba la visita de los que lo insultaban. Si vos te acercabas y le decías: compadrito, atorrante, abrime, ahí te recibía. A eso le llamaba ascetismo. Había solitarios que trabajaban en la misma actividad durante sus décadas en el desierto, como le dijo usted al Señor con los pensamientos. Sí. Que repitiera pensamientos. Estos repetían actividades. Pablo el Simple hacía y deshacía el mismo cesto de mimbre. Todo el tiempo con el mismo mimbre. Sí, con el mismo mimbre. Se hacía un cesto de mimbre Y después a lo la desarmaba. mañana y lo deshacía por la tarde. Juan de Egipto contaba granos de arena. 1, 2. San Apolo repetía incansablemente la palabra Jesús. Apenas despertaba al alba, hasta que lo derrotaba el sueño, durante 21 años solo usó esa palabra y la pronunció sin detenerse. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Sí. Bien. Monja. Había ascetas que rivalizaban con otro, a ver quién era más humilde, ponerle. Benjamín era un asceta muy competitivo, que enfrentó a otro que se llamaba San Doroteo. Parece que Doroteo no durmió nunca y tampoco se acostó nunca. Vivió parado y se pasaba las noches haciendo cuerdas con hojas de palmera en el desierto. A veces tenía algún atisbo de somnolencia y se lo veía andar zigzagueante, ladeándose todo. Y no daba más el tipo. Es lo más parecido al sueño que tenía Doroteo. Claro. Y Benjamín se plantó junto a Doroteo para competir. Y se puso a hacer cuerdas de palmera él también. En realidad, el fin último era la comprobación por parte de Benjamín de que efectivamente Doroteo no dormía, y también la demostración de que él también podía evitar el sueño. Y pasaron varios días. Cuenta la tradición que Benjamín cayó desplomado, cayó. Y lo primero que escuchó al despertar fue un saludo de buen día que le profirió San Doroteo. Encima. Buen día, le dijo. Y ese saludo, más que un buen augurio, fue la comprobación de su derrota. Qué curioso que esta clase de sujetos compitieran a ver quién alcanzaba un mayor grado de humildad. Qué asceta es raro, ¿no? Claro. Para ser asceta es raro, ¿no?
pocas cosas menos ascéticas que una competencia de ascetas. Así es. Fui yo a la biblioteca, o mejor dicho, a la discoteca. Es una linda historia para el discotecario. Claro, porque era una cosa incluso edificante para los oyentes. Sí. Edificante porque en este mundo tan... Es materialista. y lleno de orgullos y de... egos inflados, un poco de ascetismo. Una tarde como anacoreta no le viene mal a ninguno. Así que le dije, ¿no tiene algún tango que diga que hay que negarse a los placeres del siglo y retirarse a las zonas desérticas? Y me dijo que a él le gustaba mucho veranear en el balneario Oriente. Sí, pero... ¿Qué tiene que ver? Además se trata de salir del gusto personal. Estamos esperando gestos... En el balneario Orense, que queda cerca de Claromolcó, me dijo. Sí. Que no va nadie. Va muy poca gente. Sí. No va nadie, me dijo él. Y yo a eso le llamo... ¿Qué? El desierto. Una cosa así. ascesis. No es eso, señor. Que él iba siempre ahí y que cada vez iba más gente Y sí. buscando un lugar desierto. Sí. Hay propaganda, dice, busca un lugar desierto, Orense. Orense lo está esperando. Y cada año somos más los que llegamos a Orense buscando lugares desiertos y hacemos reuniones multitudinarias de personas que buscan lugares desiertos. ¿Cómo nos gusta el lugar desierto? Bueno, pero de todos modos, no sé si hay tangos vinculados al ascetismo o al desprendimiento, casi Yo al pensaba despojo. que no, hasta que este hombre... ¿Qué le dio? ¿Algo de su autoría quizás? ¿O que usted cante con...? me dijo, mire, usted mismo ha compuesto esta canción. ¿Ah, sí? ¿Y usted no lo sabía? ¿Cómo? Dije yo. Claro, pero usted es tan humilde que no Claro, sabía que la había digo, compuesto. la verdad que yo soy, acá en el barrio soy el más humilde de todos. Nadie me pisa el poncho en cuanto... Sí. Y dice, mire, este tango, o esta canción en realidad, primero, es muy breve. Ajá. Y sirve nada más que para el despertar. Y dice, ¿qué me pasa donde estoy? Es, en verdad, sin saberlo, me dijo, usted compuso una canción dedicada a San Doroteo y a San Benjamín. ¿Y usted no se dio cuenta? Pero ¿y cómo no me di cuenta? Dice, a veces, me dijo el tipo, ya agarrando una silla y sentándose al revés. Y con las manos apoyadas sobre el respaldo, me dijo, a veces el autor no sabe lo que compone. Y después de todo, todos los tangos son iguales. No, bueno. No. Y efectivamente el tango se llama, o la canción se llama ¿Qué me pasa donde estoy? La canta Cecilia Milone con una breve intervención mía en segunda voz como anacoreta invitada. Adelante. Tenemos algunas historias de ungidos y supuestos mesías. Atención, para engrosar el larguísimo catálogo que hay en este programa de supuestos mesías, de falsos mesías. Aquí nos interesan más los falsos mesías que los verdaderos, probablemente. Las historias de mesías suelen ser historias de esperas, naturalmente, ¿no? Los judíos esperan una llegada y algunos cristianos esperan un segundo advenimiento. La aparición de mesías falsos vino a detener en algunos casos la impaciencia de los más fervorosos, están esperando a ver si viene el mesías. Ahí está, por ejemplo, Lowell Prosnit, que nació a fines del siglo XVII en Polonia. Pasó a vivir en la región de Moravia, donde se casó, fue vendedor ambulante y allá por los 20 años manifestó un don para lo sobrenatural. Descubrió, bueno, así como algunos tienen un don para la música o para la plomería, él pensó, mira, yo tengo un don, ¿sabes para qué? Para lo sobrenatural. Y empezó a afirmar, por ejemplo,
que su casa estaba encantada y que frecuentemente era visitada por seres de ultratumba. Después le dijo esto mismo a un cabalista y un buen día le dijo a todos los vecinos que la presencia divina ocurriría en su casa a medianoche, que Dios mismo se iba a presentar a medianoche en su casa. Bueno, a la hora anunciada, todo el barrio, era gente que no tenía mucho que hacer, no calculo, se agolpó ante la puerta de Prosnit. No todos los días se puede ver a Dios, tiene que decir, ¿no? La verdad es que Prosnit había extendido de un extremo a otro de la habitación principal, que era la única, por otra parte, una gran cortina con unos agujeros. Y por los agujeros se adivinaba del otro lado un fulgor. Y el fulgor era provocado por una mezcla inflamable que Prosnit había encendido. Estamos a finales del siglo XVII en Polonia, ¿no? Prosnit, que estaba oculto, proyectó sobre la cortina, de un modo parecido a las sombras chinescas, las letras de un mensaje sagrado que indicaba justamente que Lawel Prosnit era enviado del cielo. Bueno, al principio el público, que eran unos 30 vecinos, tampoco era, se impresionó. Debía ser gente impresionable, los vecinos de Prosnit. Pero nunca falta un escéptico. Y justamente Prosnit tenía un vecino escéptico, y este fue el que arrancó la cortina y dejó al descubierto los bastidores y el proyector que tenía, una especie de proyector, no va a tener un proyector si no hubiera inventado la linterna mágica. Fines del 17, no, Atanasio Kirchner, Kircher, inventó la linterna mágica por esos años. Bueno, se vio la trampa y los rabinos lo excomulgaron. Un poco enojado por esta excomunión, viajó por Austria, por Alemania y por Hungría, y las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas en todas partes. Entonces hizo algo poco habitual. Escribió a otros supuestos mesías, nunca faltan falsos mesías. Estos eran Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, y los indagó acerca de los métodos más pertinentes para ser creído un enviado de Dios. Les dijo: estimado señor Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, ¿cómo debo hacer para que crean, para que todos crean que soy un enviado de Dios? Sin embargo, los mesías antedichos, ocupados en ser creídos ellos mismos, no le dieron mucha bolilla. En 1725, Lawel Prosnit quiso regresar a los preceptos de la ortodoxia judía, pero su excomunión está mal en este caso, su expulsión fue renovada. Burlado primero y luego olvidado, Prosnit murió en 1750. Este es el primero de los falsos mesías que tenemos hoy, el primero y el menos interesante. El segundo es Klaas Ept, un menonita. Los menonitas no reconocían ninguna autoridad cristiana, este ya es cristiano, y rechazaban todos los sacramentos salvo el bautismo. En 1881, ya bastante cerca de nosotros, Klaas Ept, que vivía en Rusia, declaró con toda precisión que se encontraría con Cristo el 8 de marzo de 1889, y después de aquel encuentro, junto con Cristo, partiría al cielo. Es decir, estábamos en 1881 y el tipo anunció el encuentro con Cristo para 1889, o sea que tuvo tiempo para prepararse. Pasados algunos años, Ept arrastró a sus discípulos menonitas en un penoso camino que los condujo hasta el este en dirección a Jiva, una región musulmana, porque Ept estaba convencido de que Cristo no se revelaría en otro sitio que no fuera el Asia Central. Muy bien. El día previsto, es decir, el 8 de marzo de 1889, Klaas Ept y sus discípulos esperaron la llegada de Jesús allá donde el diablo perdió el poncho. Pero esta llegada no se produjo. Preocupado, Ept fingió entrar en éxtasis. Y ya en pleno éxtasis dijo que el encuentro esperado en realidad tendría lugar recién en 1891, 2 años después.
Bueno, los apóstoles de Ept, un poco cansados por el viaje, habían ido hasta el Asia Central de gusto, pero eso sí, llenos de confianza, regresaron a sus tierras. Pero el propio Ept, impaciente, no esperó hasta 1891 para presentarse como Mesías. Antes dijo que él mismo era hijo de Dios y una nueva persona de la Trinidad. De tal modo estableció una nueva plegaria en el nombre del Padre, de los hijos, Cristo y él, y del Espíritu Santo. Por esa desmesura, Claas Ept fue excomulgado y abandonado por la mayoría de los fieles que lo habían seguido. Algunos, sin embargo, obstinados, marcharon otra vez hasta Giva en 1891 para ver si efectivamente Jesús se aparecía. Tal cosa no sucedió. Y algunos empezaron a sospechar que Ept era un impostor. Si 2 veces vos te vas hasta el Asia Central a encontrarte con Cristo y Cristo no viene, todos empezamos a sospechar que sos un impostor. De todos modos, Claas Ept perseveró en su vocación mesiánica. Vivió hasta 1913, bueno, eso es una forma de perseverancia, rodeado de una veintena de familias que estaban convencidas de que vivían en el reino del Señor y que el Señor era Ept. Bueno, no llegó a convencer a todo el mundo, pero 20 familias no está mal. El escritor, bueno, ahí terminó. Murió en 1913, 20 familias, creo que listo, me gustó. Este es el que más me gustó hasta ahora. Y las 20 familias siguieron creyendo, no lo sabemos. No, sí, siguieron creyendo siempre, siguen creyendo todavía. Se lo dije para que se quede tranquilo. Claro. Yo estoy empezando a creer. Último Mesías. El escritor León Bloy ha dicho que tuvo un amigo que se creyó Mesías. Se llamaba Ernest Hello y era cristiano. Y la mayor parte de la vida la pasó en castillo de los alrededores de Lorient. Era un místico. Un día oyó una voz que pronunció exactamente estas palabras. Atención, tú serás el gran monarca y el enviado de Dios. Todo el universo estará sometido a tu dominio. Ya te enviaré la espada. Ya te enviaré la espada es rarísimo. Como es obvio, esta revelación condicionó el destino de Ernest Hello. Durante toda su vida esperó el día fatal y luminoso en el que Dios le debía entregar la espada que había prometido aquella voz. De esta espera vigilante quedaron numerosos textos. En verdad, Dios no se manifestó más. Y Hello, advertido, pero no ungido, empezó a indignarse y también a envejecer. Finalmente resignado, se contentó con reunir a su alrededor un pequeño grupo de amigos, entre los que estaba justamente León Bloy, no sé cómo decirlo, un gran escritor, desde luego. Hemos hablado de él acá alguna vez. Lo citaba en su castillo de Lorient para que lo acompañaran en una cada vez menos posible entrega de esta espada sagrada. Hasta que en 1887 Ernest Hello murió y jamás aceptó la posibilidad de que la advertencia divina pudiera haber sido un delirio místico o una alucinación sonora. No. Sí llegó a asegurar, orgulloso, que debió ser uno de los pocos mortales a quienes Dios había fallado tras concertar una cita. Y él la había esperado toda la vida. Y este es el último y el más simpático, seguramente, de los falsos mesías, porque este no trataba de engañar a nadie, simplemente estaba convencido él mismo de haber sido advertido por el Señor y luego olvidado. Se olvidó Dios con todos los asuntos que tiene, imagínense, terremotos, tormentas, inundaciones. Pero este era un asunto importante. Bueno, se olvidó. Él no hizo ningún fraude, nada. Oyó las palabras de advertencia, creyó en ellas, esperó y no la atendieron más. Esto de estar indignado con la divinidad
Es verdad, una sensación estupenda, envidiable. ¿Por qué? Porque para estar indignado con la divinidad hay que creer fervorosamente, sin ninguna duda, en esa. El que está indignado con Dios no tiene ninguna duda de que Dios existe. Así que me gustaría compartir esa indignación de Hello. Sería yo probablemente, digo, un hombre más feliz. De todos modos, uno no puede evitar sospechar que a lo mejor el pobre Hello escuchó cualquier otra cosa. Así somos nosotros de repugnantes los agnósticos. A mí me gustan estos falsos mesías, ¿no? Me gustó también Prosnit, el que hacía adeptos entre los vecinos. Eso me pareció también. Me parece bien empezar con los vecinos. Sí. Que uno, si quiere ser la divinidad misma, conviene empezar con los vecinos. Por ejemplo, los primeros oyentes de un futuro pianista son los vecinos. Sí, pero el vecino en general es más incrédulo. Yo creo que le conviene, si va a ser Mesías, irse un poquito del barrio. Donde no lo conozcan. El vecino le ve que usted va a comprar la leche, se lo cruza en el primer converso de un profeta es un vecino. Qué sé yo, las novias. Primeras novias de uno, ¿quiénes son? Vecinas. Vecinas. Sí. Así que, ¿para qué tenemos vecinos? Bueno, para iniciarnos, para hacernos empezar una carrera, para hacernos debutar en cualquier clase de actividad. Siempre lo hacemos primero con los vecinos. Y después salimos al mundo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y ahí viene el desengaño, porque por ahí vos tenés vecinos muy hospitalarios con el elogio, y después salís al mundo y ya no es tan sencillo. Salimos del barrio pensando que podemos entusiasmar al mundo, y a lo mejor el mundo no está hecho de la misma sensibilidad que nuestros vecinos, ni tampoco con la misma ingenuidad, ni tampoco con el carácter fácil de nuestros vecinos. Las mujeres del universo no son tan amables como nuestras vecinas. El choque principal entre los vecinos y el mundo está en el Quijote. El Quijote. El Quijote es abandonar el mundo chiquito de la vecindad e ir a buscar la gloria. ¿Quiénes son los vecinos? Y la sobrina, el bachiller Sansón Carrasco, todos esos tipos. Y lo demás es la gloria. El yelmo de Mambrinos, los molinos de viento, todo eso es la gloria. Y hay en todos nosotros, me parece a mí, Jules, querido, una lucha entre los vecinos, que es la familia, el barrio, los afectos, los sueños chiquitos y cercanos, entrañables, tentadores, y el afuera, el mundo, la gloria. Y ahí está la elección. ¿Qué quería el bachiller Sansón Carrasco cuando lo perseguía a Quijote? Que volviera a sus afectos, a su sobrina. Y el otro que quería, el mundo quería. Y está lleno de bachilleres Sansón Carrasco que nos vienen a buscar en nombre de nuestros afectos pequeños. Y son tan tentadores, pero tan tentadores, que a mí me parece que son demoníacos. Cuando una cosa nos tienta demasiado, lo más probable es que sea una cosa del demonio. Y todos creemos que en realidad el demonio es el mundo. Y a lo mejor el demonio lo teníamos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestros vecinos. A lo mejor el que se va de un vecindario no se va por traición, no se va por ingratitud. A lo mejor se va huyendo. A lo mejor se va huyendo de andar a saber qué malos tratos. Así que yo, que amo tanto el lugar de mi origen, puedo decir hoy con amor que no volvería allí. Que no volvería. Primero porque nadie vuelve. Si volvería si encontrar allí a mi padre, a mi madre, a mi abuelo y a mí mismo, como un niño. ¿A qué voy a volver ahora? Ya volvería a otro lugar. Pero a mí me parece que hay que pensar un poco
cada vez que uno tiene que elegir entre los afectos pequeños, cercanos, los sueños chicos y los sueños grandes. Un día le ofrecieron a un joven, muy joven, José Ortega y Gasset, no sé qué cargo, no sé qué distinción. El encargado de aquel ofrecimiento fue nada menos que Miguel de Unamuno, que era un poco mayor que Ortega. Y Ortega le manda una carta, 20 años tenía Ortega, y le dice: si rechazo este ofrecimiento no es porque no tenga ambiciones, es porque las tengo mucho más grandes de las que corresponden a esta aceptación. Así que no está mal soñar grande. Total, para el no cumplimiento de los sueños hay tiempo. Que no se te cumpla el sueño del más hermoso poema del mundo es más o menos lo mismo que no se te cumpla el sueño de una noche de garufa. Así que los sueños incumplidos son siempre iguales. Es preferible entonces soñar con la más linda de Corzo. Fracasar por fracasar, fracasar con la más linda, no con la más fea. Hemos ido a la discoteca. El discotecario, al oír estas palabras u otras, me dijo que él en realidad nunca se había ido de su barrio, más que nada porque no lo dejaban. Que contó una historia totalmente sórdida, de deudas, de amenazas, de familias, de hermandades, de sujeciones, de mafias, que son las historias que hay siempre detrás de una perseverancia. Cada vez que un hombre se queda mucho tiempo en un lugar es porque alguien no lo deja irse. Y en homenaje a los vecinos me entregó este disco que vamos a escuchar hoy, que ciertamente se refiere a los vecinos. Se llama Los Cosos de al lado. Y escucharemos en la versión de don Jorge Vidal. Adelante.